En lo que respecta a la charla del día de hoy, yo primero quiero explicarles que hemos cambiado los conferencistas. Ustedes nos ven a Mario Capovilla y a mí, que no eran los que estábamos programados, porque los conferencistas que estaban programados, bueno, no han venido, eran 3 o 4, 2 de ellos no podían, uno podía, pero no se animó a darla solo porque quería la participación de sus otros compañeros, y entonces a nosotros nos pareció que en lugar de no hacer la conferencia, era preferible tratar de mantener el tema y de esforzarnos en dar esta charla. Por eso es que les pido, si hay alguna cuestión que ustedes puedan observar de falta de haber preparado la charla, les pido disculpas, es que simplemente quisimos cumplir con el calendario y hablar del tema. Además sería interesante que alguien que tenga experiencia también en la zona también complemente un poco lo que vamos a hacer nosotros que conocemos. Hay varios que conocen la zona y hay varios amigos nuestros que conocen la zona, que son habitués de la asociación. Yo, si hay alguno de ustedes que está en esa categoría, les pido que no se sientan mal si no los hemos invitado a estar en el panel, simplemente que no lo hice porque como parecía una invitación de último momento, no quería que alguien se ofendiera diciendo, me invitan de última porque un conferencista se cayó, que es lo que suele suceder. Y está bien que sea así porque, bueno, la gente quiere preparar sus charlas. Entonces, yo los invito a que los que conozcan y puedan aportar datos, inclusive corregir alguna cosa que nosotros, alguna apreciación nuestra, háganlo con la tranquilidad de que nos están aportando algo también a nosotros. Eso es un poquitito una cosa que quería ver. El tema de, nosotros le pusimos a la conferencia el nombre de pesca en la zona de Esquel, o en Esquel y sus alrededores. En realidad, como que casi se toma como la pesca en la provincia de Chubut, porque lo que suele suceder es que la mayoría de los viajes que se programan a Esquel, en muchos casos, suelen extenderse un poco, y entonces se extienden un poco, y tanto es que se extienden que terminan abarcando una parte muy importante de la provincia de Chubut, sobre todo de la cordillera, ¿no? Por eso es que, bueno, cuando se habla de la pesca en Esquel, enseguida deriva para zonas que en realidad están bastante lejos de Esquel. Algunas veces no están lejos en distancia, pero sí lejos en tiempo, porque hay algunos caminos bastante feos, no son las rutas muchas veces pavimentadas importantes que hay en otros lugares de la Patagonia, entonces la distancia es un poco más en tiempo que en otros casos, ¿no? Otra de las cuestiones que yo quería comentar respecto de la pesca en la zona de Esquel es que yo creo que en Esquel y en esa zona, hoy por hoy, es una de las zonas en donde hay mejor control de la pesca deportiva. Hace unos años, unos 15 años atrás, o 20 y 15, el control en la provincia de Chubut era tremendo, horrible, prácticamente no había control. De ese tiempo a esta parte, es feo hacer afirmaciones tan severas, pero personalmente creo que la provincia de Chubut es, de todas las provincias patagónicas, la que más ha avanzado. No conozco a fondo el tema de Tierra del Fuego, que es una provincia que no pesco habitualmente, pero de las que conozco y de las que más vamos a pescar nosotros, que son Neuquén, Río Negro, parques nacionales y Santa Cruz, yo particularmente creo que Esquel es la que más ha avanzado en el manejo de la pesca deportiva, entendiendo por manejo el control, educación ambiental o educación y conservación, investigación aplicada y también reglamentación. Es cierto que ha habido marchas y contramarchas, que no siempre ha funcionado todo maravillosamente, hay algunas cosas que no habrán salido bien, pero
En mi opinión, yo creo que Chubut ha mejorado mucho. Y no solo creo que Chubut ha mejorado mucho, sino que creo que la pesca en Chubut es buena, es muy buena en algunos lugares, y creo que mucho de eso tiene que ver con el control, con la educación ambiental, con la investigación aplicada, es decir, con haber empezado a gestionar el recurso. En ese sentido yo no tengo ninguna duda. Y además, cuando uno va, se da cuenta de que hay movimiento y hay control. A nosotros nos tocó ir con Mario, estuvimos en noviembre y estuvimos en marzo. Y tanto en noviembre como en marzo, aun cuando nosotros íbamos y estábamos en contacto con la gente de la Dirección de Pesca Continental, íbamos a lugares donde ni los guardafauna ni los de la Dirección de Pesca Continental sabían exactamente que estábamos allí. Y sin embargo, cuando íbamos veíamos que había control, es decir, que eso sucedía. Eso sumado a que en pesca debía haber por lo menos 150 cañas incautadas. Sí. A gente trabajando mal o fuera temporada. Más. También pero lotes de caña. Pudimos ver una habitación pequeña, un cuartucho en la Dirección de Pesca, repleto de equipos confiscados. Pero repleto. Uno casi no puede, es un cuartucho pequeño, pero casi no se puede entrar porque no se puede abrir la puerta de la cantidad de cosas que hay. Además se lo sigo en los ojos, pero no vimos ningún equipo como la gente. ¿Qué hace con el equipo? Estamos mirando desesperado. Y es así, ahora te cuento qué hacen. Y es así porque la mayoría de la gente, o muchos, recuperan los equipos. Porque si no recuperasen los equipos, directamente tendrían toda la Dirección de Pesca ocupada por equipos incautados. Esto no es una cosa feliz, porque eso significa que hay muchas contravenciones. Pero lo que sí es demostrativo de que los que tienen que controlar, controlan, porque si no, habría la misma cantidad de infracciones o más y no habría ningún equipo secuestrado. Y nosotros lo vimos con Mario. Viene la gente y dice, me hicieron esta infracción. Entonces le dicen, sí, anda al banco de la provincia, pagá 36,23, no sé, 30 y pico, y volvé. Entonces el tipo va, paga y vuelve. Cuando vuelve, le reciben el papel, que no cuánto, y le dicen, ¿este es tu equipo? Sí. Muy bien, firma acá y se va el equipo. Mucha gente recupera los equipos, muchos no los recuperan porque tienen o una multa superior a 36 con no sé cuánto, no es así, más que el valor del equipo, o porque vive lejos y entonces tiene que volver ahí, bueno, por distintos motivos, porque eran turistas que se fueron y no van a volver a buscar una caña, otros porque les dará vergüenza ir a decir me hicieron una multa, u otros porque el equipo vale menos que la multa, porque hay veces que pasa, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto, porque los equipos ahora, cualquier equipo malo es caro, ¿no? ¿Qué hacen con los equipos? Con los equipos, cada tanto hacen una subasta. La dan a difundir por la radio, por la televisión y por los medios, por los diarios, publican un aviso, arman lotes y hacen una subasta y se puede hacer por oferta pública o oferta bajo sobre. Y se van los equipos. Eso entre otras cosas. Después tienen un muy buen lote de motocicletas, tienen un cuerpo de guardafaunas de bastantes personas. Yo no querría contar todo esto porque dentro de 15 días viene el director de pesca de Chubut a dar una charla y no querría que nosotros comentáramos estas cosas, que las puede contar él, que es el responsable del área. Pero no quería empezar la charla en relación con la pesca sin hacer mención a estas cuestiones. Porque creo que es importante. Y para nosotros, que en realidad estamos comprometidos y creemos en el control como una herramienta indispensable del manejo de la pesca deportiva, cuando el control es más o menos bueno, creo que es importante que lo digamos y que lo tengamos en cuenta. En relación con la pesca, Esquel está un poco más lejos que otros ambientes de pesca que nosotros conocemos y a los que la mayor cantidad de los socios de esta asociación suele ir. Porque Esquel está más lejos que Neuquén, está más lejos que Bariloche y está un poco más al sur, entonces la tirada y el viaje es un poquito más largo, un poquito más costoso en dinero y en tiempo. Y ahora tiene una nueva complicación y es que la frecuencia de vuelos no es la que era antes y por supuesto no es la que es en Bariloche ni siquiera en Chapelco, que tiene un vuelo diario. En Esquel en este momento hay un vuelo
dos o tres vuelos por semana máximo. Entonces, todo esto dificulta muchas veces Lo que yo quería decir que hay que tener en cuenta, o sea, nosotros hablamos siempre de Junín, por lo general de nuestras charlas, por una cuestión de que, digamos, los grandes popes que hemos tenido nosotros dentro de la asociación siempre estaban en Junín, pero no era Junín el único centro, sino que estaba el centro de Bariloche y estaba el centro de pescadores que había y muy conocidos a nivel internacional en Esquel, como era Eric Gornick, como era Allen Jones, como lo es ahora el Pollo de Iván y Raúl San Martín, que es conocido incluso en todo el mundo también. Entonces era un centro muy importante, a pesar de que nosotros acá en Buenos Aires generalmente hablábamos mucho de Junín, un centro importantísimo de pesca. Y lo que es también muy importante es la variedad y cantidad de lugares para pescar. Muchísimos lugares tiene, pero muchísimos, especialmente muchas lagunas. Sí, Chubut tiene muchos ambientes de pesca y muy variados, casi como la provincia de Neuquén, que tiene también muchos y muy variados. Hay como si fuera, de alguna manera, yo hoy estaba mirando el mapa, y hay como tres regiones, ¿no? La parte norte de Chubut, que sería Cholila y esa zona, Cholila, Lago Puelo, esa parte, Esquel, y la zona de influencia, y más al sur de Esquel, que sería base en Río Pico o Fontana y La Plata. Entonces, son como tres áreas, pero en realidad muchos viajes se planifican tocando o las dos áreas del norte o la del centro y el sur. Esta experiencia de pesca que tuvimos recientemente en noviembre y en marzo, estuvimos muy en la zona que rodea a Esquel ciudad, no en la parte norte y tampoco en la parte de más al sur, sino más en lo que sería el centro. O sea, recordemos que no fue un viaje de pesca, sino que fue un viaje más didáctico para chicos. No, me refiero al de noviembre, fue un poquito más de pesca, y claro, si bien hubo muchos días de protocolo y de cosas de la asociación, porque se hizo la presentación del proyecto de una piscicultura en Río Baguil, de la cual la asociación somos padrinos de esa piscicultura. Entonces, bueno, hubo un día que transcurrió en la piscicultura con un acto y con una cantidad de visitas y cosas, y otro día tuvimos unas reuniones y el lanzamiento de la temporada, estuvo el gobernador, con quien tuvimos oportunidad de hablar, y bueno, tratamos de conversar respecto de lo importante que es el manejo del recurso para los pescadores, pero también para el sector público, porque bueno, es importante que los pescadores podamos llegar a los funcionarios, sobre todo en este caso que era el gobernador, explicándole que no solamente es un motivo de placer para nosotros, sino que es un recurso económico importante para la gente y para una provincia. Pero algunos días de esos pudimos ir a pescar, y lo hicimos en compañía de algunos guías buenos de la provincia de Chubut. Yo diría, Mario, que podemos contar las experiencias en algunos ambientes y... Sí, después hablar No, vamos a hablar de lo que hicimos la vez pasada, porque hicimos tres lugares, que fue la Laguna Huilmanco, el río Rivadavia, enfrentándolo en toda su extensión, y la Laguna del Rosario. Sí, yo fui a otros. Vos fuiste a... vos estabas en otro micro. Cierto, yo estaba en otro. Claro. Bueno, pero bueno, Huilmanco la pescaste. Claro, Huilmanco pescaste. Huilmanco, a mí, yo la conocí el año pasado y habíamos contratado la tarde para pescarla con un amigo mío, y había tanto viento que nos fuimos para la Boca del Corcovado, donde había 3 veces más viento, pero... y es un lugar hermoso, es una laguna atípica, y creo que si uno tuviera un bonfillo embalsamado, lo mete en el agua y saca una foto, piensa realmente que están los Roques en un lugar de eso, porque tiene como curiosidad una playa de arena muy cristalina, o sea muy clara, de color beige, que forma todo un banco de una profundidad promedio de metro más o menos, hay que ver cuando está más baja, esa es el principio de la había agua por todos lados. Y dicen los que las han pescado así vadeando, que se lo ve el pescado venir, porque el fondo es tan claro que se disimula bastante poco, y se pesca pescado vista, y eso es no lindo, es hermosísimo. Lamentablemente nosotros éramos como 10 con 3 gomón entrenando como caballos, y si había algún pescado, bueno, se fue directamente al verí. Y así todo hemos hecho una excelente pesca.
No sé en tu caso, pero... Sí, Huilmango es una laguna pequeña que está en Esquel, un poco más arriba de Esquel, estará unos 100 y pico de metros más arriba de Esquel. Se llega en auto Sí, desde Esquel. en una hora y media caminando llegas también. Sí, está ahí nomás, y en un 15 minutos o 20 minutos. Es una laguna donde funciona una especie de coto de pesca, porque hay un concesionario de esa laguna. La laguna está dentro de un campo. La laguna es como dice Mario, es una laguna linda, de un fondo bastante parejo. En la parte donde se pesca hay una pequeña arboleda y tiene juncos también. Sí, pero es un banco que no vas a ver ningún, yo no lo he visto. No, es raro, realmente es raro, no es frecuente ver eso en otros... Cuando yo ese día que contratamos había un viento atroz que venía justo en contra y sin embargo el agua está cristalina. Fue como una grava de color gruesita, y si bien la golpeaba el viento no enturbiaba el agua. Seguía siendo cristal el agua. Y esa laguna se siembra porque tiene o no tiene reproducción natural o tiene muy poca. En realidad, lo que dicen los biólogos es que no tiene. Y eso uno se da cuenta porque las tallas de las truchas coinciden estrictamente. Hay truchas así o truchas así. En el medio no hay nada porque esos años no hubo siembra. Es decir, que hay como si fuese lotes. Sí, de medio kilo a kilo y medio, 2 kilos. Claro. Pero han sacado de 5, de 6 kilos. Claro, porque hay alguna que viene de otra siembra anterior que todavía vive y que puede tener un tamaño más grande, ¿no? Entonces, ahí se puede pescar tanto de a pie, vadeando como decía Mario. Dicen que se puede pescar a truchas vistas. Yo cuando fui no pude hacerlo porque me tocó también un día tremendamente ventoso de primavera y el viento viene bien de frente al sector de pesca. Entonces no se ve, el movimiento del agua no te permitía verlas, pero dicen que los días calmos se puede pescar de ese modo y que también se pesca con mosca seca. Pero más allá de que se pueda pescar de a pie, también los guías y uno cuando la mira coinciden que lo más lindo es pescarla o con un bote, no se permite el uso de motor, con un bote de goma, con remos que separan de la costa a 100 metros y ya sobra, o con una balsa. Y también se puede pescar, y es muy linda como es una laguna pequeña, para pescarla con belly boats. Es bárbaro, para pescarla con belly boats un día que no hay viento, tiene que ser fantástico. Y hay unas arcoíris buenísimas, buenísimas. Yo cuando estuve pude pescar poco tiempo porque después se levantó un viento tan fuerte que no se podía estar parado arriba de la balsa. Entonces salimos. Sí, además son gordas, ya se ve que hay mucho alimento. Yo de hecho me he encontrado un puyén grande de este tamaño tirado por el viento en la costa, que es una cosa rara. Yo todos mis años de estar pescando, puyén así muerto he visto 2 en mi vida. Bueno, este no era de los grandes, pero tenía un tamaño así, más o menos. Saqué una foto, la tengo en casa. Y dicen que hay muy buen alimento. De hecho, las truchas sí que no tienen características tipo criadero, son esas jumbos, son muy gordas. Está muy bien comidas. Sí, son esas. Sí, las truchas son así, tienen ese aspecto. Eso que las pescamos a principio de temporada, que generalmente las arcoíris suelen estar medio flacas. En esta laguna no están flacas. Yo no sé si es porque retienen el desove, porque no hay desove, o por algún motivo que seguramente está relacionado con esta cuestión del desove. Hay un arroyito que está a la derecha que dicen que a veces suben ahora, pero seguramente al poco tiempo se quedan secos y como es que vayan No. Son truchas de la Dirección de Pesca Continental, le venden al concesionario una cantidad por año, que no deben ser muchas, serán, no sé, 5.000 o 10.000 o una cantidad así, no mucho más, porque la laguna es bastante pequeña. Pero sí, son truchas muy robustas. No son truchas muy largas, pero son truchas muy robustas. Lo que sí es conveniente pescar siempre de ese lado donde se llega, porque del otro lado está una zona militar y uno está pescando y siente todo el tiempo. Sí, del otro lado hacen pruebas de Kosovo. explosión y ejercicios militares y dicen que si vas del otro lado te escuchás. Bueno, pero es una laguna para tener en cuenta. Sobre todo es muy linda para pescar, realmente se pesca una trucha bárbara, pero es para tener en cuenta los que
van a Esquel con un viaje de turismo y de familia y pesca combinado, porque es un lugar que llegás tan rápido que podés ir mediodía y uno cuando está con la familia muchas veces necesita hacer ese tipo de combinaciones. Este es uno de esos lugares para poder ir. ¿Y la ¿Hay mucha contratación? presión? ¿De pesca? Sí. No. No se puede matar nada. Es catch and release y no hay... Yo creo que a lo sumo te vas a encontrar con un par de tipos más. Y la Hay que contratación, pagar la entrada. los dueños son dueños de una Eje 3 que queda a la entrada, y la contratación es por el seguimiento, la prestación de servicios, es decir, que es de carril de día o día completo. No sé si es obligatorio entrar con guía, no lo sé. No, seguramente O sea, no. pagar, ¿Vos la conocés? y aquí tenés Ah, que- Claro, que pagar para pescar. más o menos coincidís con esto que... ¿La pescaste con Beli? No conozco a nadie, No. para nada. Después, si seguimos con la laguna, podemos comentar lo de la larga y la del Rosario, que vos. Sí, la de Rosario, qué sé yo, a mí particularmente no... Primero el día estuvo terrible, tenía un viento y un frío raro, nada que ver con el día anterior. Pero por otro lado me parecía que estaba en la Salada de Madariaga o en Chascomús, en un lugar así, o sea, en una laguna. O sea, mucha vegetación acuática, mucho junco, todo chato. E incluso me llamó la atención porque el guía que nos llevaba, nos llega a un lugar y nos dice, bueno, vamos a hacer unos tiros acá, pongan la línea floating, tiren y dejen bajar, y o sea, tiraban y con el viento la línea iba haciendo así. Él dice que ninfeando con esos hackles, por ahí queda la línea así, de pronto ves que la línea se empieza a hundir, y es como pescar con boya. A mí, por lo tanto, no me gustó, aparte el día estaba como para dormir y no para pescar o para tomar algo de algún lado. Lalo de la Coche sacó un pejerrey con mosca, dice que hay muchísimos pejerrey en el lugar. Y fue lo único que salió en nuestro bote. Un brasileño que estaba con shooting, sacó unas cuantas y estaba enloquecido, porque para los brasileños tanto pescar de río tropical, sacar truchas para él es maravilloso. A mí, francamente, no me gustó. Lo que sí es fascinante, yo no lo conocí, mira, lo pasé un montón de veces de largo y nunca le presté atención. Después estuvimos 3 veces pescando en un arroyo que sale de la laguna de Rosario y desemboca en el Río Grande, se llama Nancy Fall. Que por acá en este mapa, que es del año 70, que todavía está 1, 2 y 3 y la situación, todavía no está ni siquiera represa, decía Antefal, es el Nancy Fall. Y es un río que está infestado de pescados, o sea que estaban muy pequeños, aunque hay algunos, yo vi un americano que se colgó y se descolgó y se cayó en el agua, intentaron sacar un pescado de arriba de kilo, vi otra de arriba de kilo en un pozón, cayó la mosca seca, estábamos escondidos con el guía, con el chofer que teníamos, ¿viste? Cayó la mosca así, la trucha hizo, desapareció, y después le cortó a él, porque el mismo lugar le cortó, así que supongo que sería esa, Al día siguiente. o parecida. Al día siguiente es el mismo pozo ese. Pero el lugar es maravilloso. Yo tuve un corte de eso. Es muy chico, es muy intrincado para tirar, el lugar donde tenés que levantar un barcazo, tenés todos los supongo que sean nigres o Sí. lengas detrás tuyo, Lenga. todo achaparrada, viste, medio secote, tenés que levantar mucho el barcazo para entrar. Hay mucha actividad a flor de agua y podés sacar al lado del puente, que es un lugar que uno dice, bueno, que yo siempre pasé de largo, porque iba para el otro lado. Lo pasé de largo y cuando llegamos allá me iba a sacar 30 pescados un ratito entre esto y esto. O sea, si uno va con un equipo muy liviano a divertirse, es fantástico. Y cuanto más van llegando, o sea, que caminar en 20 minutos caminando se queda casi al lago. Se va poniendo cada vez más meandroso, más profundo, con más vegetación acuática, y dicen, los que lo han pescado más, dicen que ahí sí suelen haber muy buenas arcoíris. Estamos hablando de arcoíris de kilo a 2 kilos largas, y que es el medio que tiene la laguna. La laguna esa tiene también, o tenía hasta hace poco, pesca comercial, tenía jaulas de engorde. El arroyo, el Antifol o el río, también queda muy cerca de Esquel, hay que pasar Trevelin y un poquito más adelante está. Tiene un acceso fácil, no hay ningún problema, dejas el auto en el puente y entras caminando. No, Pero es para hacerse una panzada con equipo es liviano. para los que disfrutan de pescar con equipos pequeños, es un lugar bárbaro. Incluso hay unas partes que hay unos correderas largas, muy suaves, donde hay piedras bastante grandes abajo y aparte hay vegetación acuática que forma todas canaletas. Sí. Entonces uno puede tirar la mosca seca y dejarla pasar entre las canaletas y por ahí ve que explota el agua, que es fantástico.
realmente es muy bonita. No es para celebrar el trofeo de la vida de uno, pero yo fui 3 veces, pues estaba re caliente la primera vez, y volví la segunda vez, después la segunda vez, la tercera vez, y no, vamos a Anticol. Nos fuimos de cabeza. Teníamos una opción de ir a pescar a un lugar o a otro, y una de las opciones era pescar o embarcado en el Río Grande o a pie en el Nantifol, y elegimos ir a pescar a pie en el Nantifol. Sí, realmente. Porque habíamos estado antes, la tarde anterior, y habíamos pescado bien. Bueno, Mario y los otros muchachos habían pescado bien porque yo fui el día que estaba enfermo y que no pesqué. Pero sí, es un río para no descartarlo. Es un río muy chiquito, no hay truchas enormes. Es un jardín. Pero sí, se camina con mucha facilidad, tiene un acceso público fácil, dejas el auto y entras, y tiene ese atractivo de la pesca con equipo muy chico, muy lindo. Realmente creo que no hay que ir a Esquel y dejar de ir un día por lo menos o una tarde. Una tarde que me deben haber dicho de todo, porque yo no llegaba, no volvía, yo estaba con la mosca, estaba con una Cádiz así de grande jugando, ¿viste? Entonces hacía roll y la iba trayendo y veía plop, plop, plop. Volvía a hacer un roll, plop, plop, plop. Y de así todo el tiempo, clavaba una, volvía a hacer un roll, plop, plop, plop. Era infernal. Bueno. La cantidad, ya te aburría. Contar que todo a la hora te fuiste. ¿Qué? A la hora te Claro, fuiste. lo que pasaba es que había Al último momento, al último de la tarde, un despelote de pescado que no te da una idea de lo que era. había más de 10 personas que nos estaban esperando para un asado. Pero por eso que le tirábamos la bronca. Pero bueno. Otra de las lagunas es la laguna de la Larga. Que, bueno, en realidad yo en la Larga no fue justo el día que estuve enfermo y que no pude pescar, pero bueno, la recorrí y estuve sacándole fotos a ellos que pescaban. La Larga tiene un solo inconveniente, o sea, la laguna es hermosa, pero el inconveniente que tiene es que los mejores lugares para pescar marrón, porque lo que más hay es marrón, y hay sacaron muy buenas marronas, y eso fue, yo me acuerdo hace cerca de 20 años, con Raúl San Martín hablando allá en Esquel, y me decía que era un reservorio, que estuvo prohibido muchos años la Laguna Larga pescarla, era un reservorio de marrones, que según él me comentó en una cena después que habían pasado redes y sacaban de ahí ejemplares muy grandes para llevar al carril del Q y no me acuerdo qué otros lugares. Y decían que crecían tanto porque había muchos bagres. No sé si quedó alguno de esos bagres hoy en día, pero la laguna es muy linda, pero el lugar no se pesca normalmente, hay mucho tronco hundido. O sea, es un lago que lo han embalsado, con lo cual que el embalse es un angostito, debe ser como esto, más o menos. Con una pasarela que vos pasás y cruzás del otro lado y empezás a caminar por la costa. Y es la zona de la costa cómoda para pescar. Del otro lado, cuando vas a caminar es muy empinado, y yo le echo un 8 por arriba de esa laguna. Más arriba, cuando termina la Larga, está la laguna Martillo. Y yo una vez, hace muchos años atrás, hice un 8, no sé, fui por la costa, di toda la vuelta, subí, di toda la vuelta por el Martillo, volví por otra costa y no sabía qué hacer, porque estaba en la alpargata, con una trucha como de 2 kilos en la mano, y una pendiente de 45 grados que yo dije acá, que en cualquier momento me cae. ¿Cómo la mano? ¿Había que hacer reviso o no? No, quería comer un pescado, sí. Bueno, la cuestión que... y tiene una playa hermosísima al lado de frente, pero como más la pesca en ese embarcado se puede entrar con motor, y los lugares clave donde van a pescar esa gente es el lugar donde está todo el tronquerío. Como el lago tiene esa represita, toda la vegetación, todos los árboles de alrededor murieron. Entonces hay mucho tronco, y esos son los lugares clave para pescar marrón. Es un lugar que parece un cementerio de árboles, porque hicieron una pequeña represa, hay un arroyo, hicieron una pequeña represa. El arroyo va al lago, al Futaleufú. Hicieron una pequeña represa, que es una contención, y provocaron un salto. Y ahí hay una usina que genera la electricidad que consume la villa Futaleufú. Al hacer esa pequeña represa, aumenta y baja el nivel de la laguna. Entonces, un par de metros. Un bosque lateral a la laguna, en el lugar donde nace ese arroyo, todos los árboles se han muerto hace ya muchos años, pero todavía permanecen los troncos. Entonces, es un paisaje un poco extraño, porque es un paisaje de laguna lleno de árboles que están secos, es un bosque muerto, porque cuando el agua sube un poco más se
se anega todo eso, entonces los árboles se han muerto. Ese es el lugar donde hay muchas marrones buenas para pescar. Pero de costa es prácticamente imposible. No, de costa es imposible, hay que pescarlo con un bote o con un belly. Es otro de los lugares, esa es una de las cosas que tiene Esquel. Esquel es una de las zonas donde para usar un belly boat hay más oportunidades. Porque está, bueno, la Huimalco, está la Larga y hay otro montón. Ese es un lugar divino para pescar con un belly, la Larga. Y según la gente de Esquel, las mejores marrones de Esquel están prácticamente en el lago. Sí. Y el acceso... De la Larga. Y el acceso es un acceso público y no es muy difícil. Hay una subida un poco escarpada, pero... Está como a 260 metros más o menos por el nivel, encima del nivel del Putolarco. Del Putolarco, pero con cualquier auto en buenas condiciones se sube. No hace falta tener ni una 4x4, ni una camioneta. Bueno, no necesitas, si te toca un día de mucho viento, de mucha lluvia, si te toca una lluvia muy fuerte, en una de esas andas un poco... Pero, de hecho, hay una piscicultura. Una usina. Y el tipo de la usina se mueve en un autito. Y entra y sale todos los días y no... Hasta la usina llegás. Y de la usina al lugar de pesca hay 300 metros caminando. Así que no... O por ahí no bajas hasta febrero. No, si yo justamente le pregunté a la persona que nos llevó, le pregunté, porque en un momento había unas cosas que dice, no, dice, entra cualquier auto. Y realmente después estando allá, con cualquier auto, Renault 9, había un 306, un 405, nosotros fuimos en una camioneta, pero con cualquier coche se llega, no plantea ninguna dificultad. Y bueno, los que tengan un belly y lo quieran usar, ese es uno de los lugares para usarlo. Porque aun cuando haya viento, esa parte donde están los troncos hundidos está un poco protegida del viento. Entonces hay un sector bastante grande que se puede usar. Habrá como unos 350 metros o 300 metros, que es como un cono que está protegido por el bosque y que por más que haya viento, con un belly podés entrar igual. ¿Podés parar ahí? ¿Quedarte a dormir? Acampar, no sé si está permitido, pero lugar habría para quedarte. Pero sí, no sé si vale la pena sí, realmente. Fuego hicimos porque hicimos los chorizos. No, si vas con bote por ahí. ¿Hiciste fuego o podés acampar? Ustedes llevaron un Sí, ya había fuego. No. Nosotros teníamos 3 belly para usarlos. Mario pescó de pie porque no quiso usar el belly. Y bueno, los otros pescaron con el belly. Y yo tenía el mío armado, pero bueno, yo estaba con 40 y pico de grados de fiebre y ni tenía ganas de meterme dentro del belly. Pero el lugar de pesca es eso. Yo lo que me quedé ahí y lo que hice fue sacar fotos y todo. Inclusive hay algunas fotos que tal vez van a salir en el boletín, bueno, estamos viendo. Pero es una laguna linda para los que quieren hacer esa experiencia del belly. No es para vadearla, para pescar vadeando, vos te fuiste para pescar vadeando y es... Y yo fuimos a caminar que esta cosa. Sí, se hace un poquito profunda y no podés pescar. Lo que es muy lindo en la otra punta, que tal vez yo no llegué, pero llegué hace muchos años atrás, fui cuando fui caminando así, la caminata fue una playa, una media luna, que en la oportunidad había tanto viento que había como 50 metros de agua turbia, entonces no había forma de llegar a nada. Y la de arriba de todo, que la de Martillo, que me parece que es tipo Loya, ahora está prohibida, no sé. Estuve prohibido muchos años también, yo fui cuando la abrieron, saqué 2 marrones buenas y después de ahí ahora no sé si puedo. Sí, eso es creo que es el mejor lugar de todo. ¿Cuál? ¿El Rivadavia? Rivadavia, sí. Dejémoslo para el final, ¿no? Bueno, ¿vos pescaste en la cesta? No, yo pesqué en otro de los lugares que pescamos fue lo que se llama la angostura del Kruger o el estrecho de los monstruos, que lo habrán visto en el reglamento y todo. El lago grande, el Futalaufken, se junta con el Kruger y hay un lugar donde la unión de los dos lagos que se llama el estrecho de los monstruos. Por supuesto, a ese lugar se llega solamente navegando con embarcación. Es imposible con una embarcación chiquita, con un belly no, es decir, hay que andar a motor.
Se podría llegar hasta el Kruger por una senda que hay, pero la usan únicamente los que hacen trekking porque son muchas horas de trekking. Es una de las excursiones que nos contaron que vienen a hacer los europeos. Salen de la cabecera del Futalausken y hacen trekking hasta el Kruger. Son varias horas, son muchas horas de trekking. Y ahí hay un refugio. En el Kruger hay un refugio. Y hay algo de un sector de parques nacionales. Porque todo el Futalausken es parques. Aun cuando estuviera cerca de Esquel, la administración es de parques. En ese refugio hay un lugar que se puede acampar. Y ahora, el año pasado, que es la que salió publicada en el boletín nuestro, hay una hostería para pescadores, que se llama, creo que Hostería Refugio Lago Kruger o algo parecido. Refugio Lago Kruger. Era la casa de guardaparques. Claro, era una casa de guardaparques que se modificó, la ampliaron. ¿Estuviste, Marcos? Vos también, Luis, así que lo conocen el lugar. Bueno, Lauritzen dice que es el lugar donde mejor se sintió atendido en toda su vida. ¿Quién? Lauritzen. Ahí, justo en el Kruger, en la punta del lago Kruger, nace el río Frey. Pero vamos por partes. Primero, el Estrecho de los Monstruos es un lugar donde el lago se angosta un poquito y después nace el otro lago que es el Kruger. Hay una particularidad que tenía ese lugar. Cuando se construye la represa Puteleufu y se tiene, que era el centro, digamos, la 1, 2 y 3 y situación, era el centro de la pesca de salmón encerrado. Cuando ese tremendo lago se entraron a reubicar los salmones, y uno de los lugares donde se habían reubicado aquí entonces, y era muy fácil, era muy común sacar, yo saqué pero saqué chico, y era justamente el Estrecho de los Monstruos, que hoy por hoy yo estuve preguntando y casi no están sacando nada de salmón en el lugar. Era un lugar clave para eso. Nosotros lo hicimos así. En realidad, nosotros salimos navegando desde el Futalausken, íbamos en una lancha muy grande, en un tracker, 7 pescadores. En realidad, nos subimos, íbamos a ir a pescar al Frey. Me contá como me contaste a mí. Pero en el trayecto, que estábamos arriba del tracker que es un bote grande, claro, estábamos con el equipo de pesca puesto y la caña armada. Y entonces, cuando íbamos por el Estrecho de los Monstruos, nos pusimos a pescar desde la lancha. Y el que la manejaba la lancha, que es el concesionario del refugio del Kruger, nos dice, ¿quieren pescar acá? Sí. Entonces, bueno, pesquemos. Pero claro, éramos 7 pescadores arriba del tracker. Entonces, los 4 más jóvenes... Si me vos viste, parecíamos la Armada Brancaleone. Sí, parecíamos la Armada Brancaleone. Los 4 más jóvenes se fueron al techo, porque era un tracker de los que tienen cabina, se fueron al techo, al techo de la proa. Entonces pescaban desde ahí. 2 pescaban con spinning y 2 pescaban con mosca, con bastante dificultad en el campo. Y atrás íbamos 3. Haciendo trolling. No. Pescábamos. Atrás íbamos 3, pescábamos en orden de proa a popa, yo. En el medio, Martín Camburián, que trataba de furtivear cuando entre yo y Juan Pablo le dábamos un minuto, porque en realidad Juan Pablo tiraba y yo lo dejaba pescar a Camburián. Y Camburián un poco que sacaba fotos, un poco que filmaba, y entonces cada tanto cuando en un momento trataba de castear él. Así que era una cosa terrible, pero no obstante, sacamos unas muy buenas marrones. No eran los monstruos que le dan nombre al lugar, pero eran unas marrones bastante buenas. Y el concesionario de la hostería, después de eso, cuando bajamos, dijo, no, ustedes me enseñaron una cosa, porque yo no sabía que había que pescar así, qué sé yo cuánto. Hay que pescar pegado, hay que pescar pegado a la costa, tirar la mosca que rebote contra los árboles que están semisumergidos en la costa. Y de ahí salen las marrones que están apostadas, y la pesca es muy divertida porque desde una embarcación las ves cuando te siguen la mosca. No las ves cuando les tirás, porque es una pesca por intuición, no es para pescado a vista, porque las marrones están bien abajo, no las ves, pero cuando te van a picar, las ves. Nosotros sacamos 4 truchas, y de las 4, no sé si 3 por lo menos las vimos
cuando venían y vas diciendo, mira, viene, ¡pah! Y toma. Es muy divertido. Y el concesionario, si uno va a pasar un día o dos, forzosamente te tiene que ir a buscar y te tiene que llevar por ahí. No hay otra forma. Entonces le pedís y el tipo va a tardar, que yo, en vez de 40 minutos va a tardar 1 hora y media, pero te hace ese recorrido. Y realmente vale la pena hacerlo de ida y de vuelta. Si tienen la oportunidad de ir... ¿Es contra una pared del lago? Claro, es contra la pared del lago. Se llama el Estrecho de los Monstruos porque en realidad un poquito el agua corre, pero realmente muy poco. Casi no se nota la correntada, sino que es un lago que se angosta y bueno, se podrían pescar las dos costas, pero no te da el tiempo para hacerlo, ¿no? Eso si uno va en una lancha específicamente a pescar, pero si es en el traslado al refugio, es lo que demora el viaje, pero es muy, muy lindo para hacerlo y muy divertido. ¿En qué tiempo haces la ida y la vuelta? Si vas derecho, debes tardar unos 30 minutos. Si vas pescando, la parte del Estrecho de los Monstruos debes tener un poco más de media hora, 40 minutos. Depende de la velocidad del tracker, le tenés que pedir que vaya lo más despacito posible, ¿no? 40 minutos, 1 hora, podrías demorar en hacer todo el paredón, despacito, bien despacito. Pero es muy bueno. Para vos, Carlos, decía que no sacaron las marrones tan grandes como su nombre lo indica, pero no te olvides que lo de marrones en Esquel es de más o menos 22, 23 años de fecha, antes de todo arcoíris y salmón. Bueno, no había marrones. por eso. Hace 24 años saqué una marrón en el Rivadavia y me dijo el guardaparque, ¿sacaste la marrón? Es una buena noticia, dice, porque acá dice los primeros datos que estamos recibiendo, que sabemos que algunas deben haber entrado, pero no teníamos todavía registro. El registro. Después, cuando llegás al Kruger, está esta parte del refugio, que está esta zona de acampe y el refugio. Cuando nosotros fuimos, el refugio lo estaban terminando de construir, no estaba habilitado, estaban los obreros trabajando. Y del refugio, caminando a 100 metros, 200 metros, nace el Frey. El Frey tiene algunos lugares de pesca muy conocidos, está el naufragio del Frey, las palanganas del Frey. Nosotros hasta ahí no llegamos porque hay que ir caminando y se demora 1 hora y media y no teníamos tiempo. Solamente pescamos la boca del Frey, que es donde el río Frey nace en el lago Kruger. Es una boca típica de nacimiento de río, al principio es más lenta y a medida que vas caminando en el sentido donde corre el agua, se va como acelerando. Se puede pescar de un solo lado, del lado donde está el refugio, es decir, del lado donde uno llega, del otro lado es un paredón a pique. Es la foto de la tapa del boletín, este último no, el anterior. Ese lugar es. Esa foto es de ahí y esa foto es de ese viaje. Nosotros fuimos a este lugar, fuimos a principio de temporada. Había un lote importante de truchas arcoíris ahí nomás. Pero, insisto, éramos 7 pescadores. Y sin ninguna prolijidad. Porque empezamos a pescar los que llegamos primero a ese lugar. Pero los que vinieron detrás nuestro no respetaron nada. Se metieron atrás nuestro solamente viendo estar separados lo suficiente como para que la línea no te pegue en la cabeza. Entonces, esas truchas arcoíris que empezamos a pescar, a los minutos ya no las pescábamos más porque se fueron. Pero cuando se fueron, los primeros que habíamos entrado a pescar nos quedamos ahí en la costa, charlamos un ratito, y otros se fueron, los otros se fueron de ahí. Entonces nos volvimos a quedar los 3 que habíamos empezado pescando. Y al cabo de cierto rato empezaron a venir. Y estaban ahí, las veíamos al lado nuestro, como de acá donde estás vos, Martín, o por ahí, estaban las truchas. Así que les tirábamos todas las truchas vistas. Era muy lindo. No les puedo decir con tal mosca, con tal otra, porque pescábamos de cualquier modo. Los 3 pescábamos distintos. Pescábamos con ninfa, con mosca seca, con streamers. No había una forma demasiado específica para pescarlo. En realidad pescábamos.
no son truchas muy grandes, son arcoíris, era principio de temporada, muchas estaban flaquitas, bien truchas después del desove, pero es un lugar lindo para pescar. Si uno combina la pesca en el estrecho de los monstruos con una navegada, un lugar lindo donde parar, que es este refugio, y la pesca en la boca esa, creo que es un programita para... En el mes de marzo. En el mes de marzo debes tener condiciones distintas. Y pescar del otro lado, porque él dice se puede pescar del otro lado. Yo pesqué justamente las 2 veces que fui en mi vida, lo pesqué del otro. Ah, porque habrá playa porque bajará el nivel del agua. Y ahí están las piedras grandes y tirás entre Claro. las piedras. Es posible. A principio de temporada lo que vos ves del lado de enfrente, que es la foto, es un paredón a pique y un agua azul del otro lado que no te permitiría pararte. En el estrecho también tenés unas lajas ahí. Sí, en el estrecho hay unas lajas. Y el estrecho dicen que el lado bueno para pescarlo es el del lado izquierdo yendo hacia el Kruger. Dicen. O es plano eso. Dicen, no, no hay un registro de captura. Dicen que el lado bueno es el lado izquierdo yendo hacia el refugio. Así que esa es la... ¿Y por el acceso hay poca gente? Porque por el hecho de tener que ir en bote, etcétera, ¿hay poca gente o hay bastante? No, hay bastante. Hay bastante. Sí, hay bastante, porque el refugio y el camping es un lugar bastante concurrido porque mucha gente va en sus botes. Toda la zona de Esquel es una zona donde la pesca está muy asociada a la navegación. Mucho más que en otras zonas de pesca como, bueno, me animaría a decir, bueno, Neuquén, ninguna duda, y Bariloche tampoco, ¿no? Es decir, bueno, Bariloche tiene toda la navegación en el Nahuel, que es muy importante, pero tiene muchos lugares que se pesca de a pie. Pero en Esquel la pesca está muy asociada a la navegación, más que en otros lugares. O una balsa, o belly boats, o lanchas. Hay lugares donde solo se llega con lanchas, como este, por ejemplo. Inclusive el otro de los ambientes de los que queríamos hablar, que era el río Rivadavia, también. En Rivadavia se puede pescar de a pie, con bastante esfuerzo, pero se pesca maravillosamente bien navegando. Y que se puede pescar a pie muy poco. O sea, Claro. el Rivadavia es único, o sea, si vamos a hablar de ríos hermosos en Patagonia, que el Rivadavia se lleva tantas palmas. El color del agua, cuando uno va caminando, por lo menos de la boca, hasta llegar a la desembocadura del Corigual, Todo son con motor, ¿no? unos 1000 metros, ahí podés ir caminando. Pero es con motor, que lo pueden navegar. Ya No, no, era con motor. ¿Vos te acordás de la época en que iban Julio Nocito y Tristán, que iban con motor porque se podía navegar a motor? Pero hace unos cuantos años Parques prohibió la navegación a motor. Porque como es un río profundo y encerrado y con bastante caudal, bastante profundidad en realidad, se puede navegar a motor, no plantea grandes dificultades, pero Parques prohibió la navegación a motor. Y la balseada sí. La balseada sí. Lo podés flotar con un gomón, sin utilizar el motor, a remo, porque el hecho de que el motor no tenga doble proa, en el Rivadavia no te va a traer ninguna complicación, no va a ser algo peligroso. No tengo doble proa. Que el gomón, que no tenga doble proa y que tenga un espejo, en el Rivadavia yo considero que no te va a provocar ningún peligro. Sí, hay que ver en marzo, viste, cuando está mucho más bajo, por ahí la bajada del Corigual, el banco de piedra muy fuerte. O sea, Bueno, afloja mucho. únicamente. Y golpean mucho en la curva. Sí. Y habría que ver más adelante. ¿No? Se va muy contra la curva, bueno, pero eso con una balsa te pasaría lo mismo, Mario. Que con balsa, viste, última rebotás y... Además lo ves venir, te bajás y lo sirgás un poco desde la parte baja y te volvés a tirar. Creo que es el único lugar que podría Así que estar. digamos, si uno va a pescar a Esquel, tiene que pensar navegación. Embarcación. Sí o sí, Sí. vamos a tener que contratar a alguien que... Sí, o llevar un Es gomón. ideal. Sí. Y si vas a Esquel, yo te diría que pienses en un belly boat seriamente. En un belly boat. Tenés belly boat, tenés aparte de que te vas al Antifort, pescas a pie, te vas al arroyo pescado, que debemos hablar también, es a pie. O sea, hay unos cuantos lugares, por ahí están alejados, te vas al Corinto, es a pie. Pero es más, digamos, Y son- buscando la pesca del lago que de la del río. No.
tenés... Vos fíjate, no sé, una vez vino Ginés acá y hablaba del Malleo, del Chinobuín, del Callejo, como los ríos top a nivel mundial. ¿Cuál es la ventaja de esos ríos? Que desde que nace hasta que muere vos podés caminar, salvo alguna pared que te encuentre y demás. Pero generalmente lo recorres todo sin problema. Vos te metes los primeros 1000 metros del Rivadavia, que el agua es como pocas aguas pueden ver, porque el agua turquesa es como si pusieran témpera turquesa en el agua, y vos no podés creer el color que tiene. Esto no es témpera, no es una maravilla. Pero estás caminando bajo un bosque de coigües y con arrayanes mezclados por la costa es así de alta y no tenés por dónde tirar la mosca. Entonces caminas esos 1000 metros mirando pescado, tirando palitos para ver cómo sube el pescado, podés lo agarras, podés subir y después sigue algo, podés ignorar. Pero es hermoso, como paseo, fantástico, son 1000 metros más o menos. Hasta que desemboca el Coligual. Ahí forma toda una plataforma bional y angosta el río en una curva, con una pared de alerce de ciclocicletas, son tan enfrente, es impresionante. Es un sueño el lugar. Y ahí ese lugar sí podés pescar. Lo que pasa es que es el centro de todos los pescadores del lugar. A partir de ahí yo quise caminar y empecé a caminar y te encontrás con paredes de coligüe, o sea, de caña, que no las podés pasar y te perdés, vos vas para acá y te enredás y querés meterte y no podés. Entonces, el río es hermoso, son 7 kilómetros el río, nada más. O sea que no es un río largo. Pero no, salvo esa parte, yo no conozco muchos más lugares. No. Para llegar caminando. Te podés bajar como un lugar. No, podés pescar hasta ahí, hasta donde dice Mario, hasta la desembocadura del Coligual, y podés pescar con mucho esfuerzo. Podés pescar, pero con muchísimo esfuerzo. Igual es todo rollcast y difícil. no, muy menos difícil. el Coligual no tenés problema. Ah, el Coligual sí. Totalmente abierto. Esa parte. Tenés unos 100 metros de largo. Sí. Pescás tranquilo. Hasta Pero es un río para flotarlo. Realmente es un río para flotarlo. Para flotarlo es un río mágico. Bellísimo. Realmente mágico. Bellísimo como un poco. Yo lo hice 2 veces, una vez a fin de temporada y una vez a principio de temporada. El río nace en el lago, que también se llama Rivadavia, hay un camping que en su momento, esta última vez no lo vi, en su momento era muy bueno el camping, tenía muy buenas instalaciones, es un camping organizado pero grande, entonces no hay hacinamiento de carpas, es un lugar, bueno, en enero sí, pero en el resto de la temporada no. Y ahí nace el río. Toda la costa del lago, entre el camping y el río, también es muy buena para pescar. Y eso se pesca de a pie, sin ninguna dificultad. Podés pescar. Es un lugar, bueno, a principio de temporada, si el lago está muy crecido, podés igualmente ir, pero claro, no podés castear porque tenés el bosque y entonces no podés castear. En marzo pescás perfecto, yo creo que en febrero debes pescar perfecto. Y sin problema. Toda esa parte desde el camping hasta la boca, donde empieza el Rivadavia, también es muy buena para pescar. Es muy linda, es muy divertido, es pesca de lago, pero se puede pescar con línea de flote en el lago, es muy linda. Vale la pena hacerlo. Y después ya empieza... Este año, principio de enero, ya se podía... Ya se podía, claro. Después empieza el río, que esa es la parte que yo creo que hay que hacerla navegando o flotando. A principios de este año había muchísima agua, pero la pesca estaba brutal. Nosotros lo pescamos el primer día de la temporada, el primer sábado de la temporada. Y salimos desde el camping con una balsa. Cuando salimos desde el camping, yo floté en la misma balsa que Juan Pablo. Bueno, ese día había una sola balsa que éramos nosotros. Juan Pablo empezó a pescar en el lago. Mientras el guía remaba, Juan Pablo empezó a pescar. Yo cuando empezó a tirar le dije, pará, desesperado, que todavía no llegamos al río y ya estás pescando. Sacó la segunda. No termino de decirle, pará, desesperado, ¡pum! Saca una. Bueno, la saca. Sigue tirando, ¡pum! Saca 2. Sigue tirando, 3. Sigue tirando 4. Cuando iba por la cuarta trucha le dije, bueno, voy a tener que pescar una al menos porque si no... Bueno, entonces empecé a pescar. Empecé a pescar. Cuando llegamos a la boca del río, antes de empezar la flotada, habíamos sacado 12. Él había sacado 8 y yo había sacado 4. Bueno, después empezamos la flotada.
con esto que no es por una cuestión de cantidad, pero realmente es un lugar donde se puede pescar muy lindo. Después empezamos la flotada en el río. El río, como dice Mario, la costa enfrente, es la costa que está hacia el oeste. Una pregunta. Entran al río y se chupan. Sí, Sí, la primera parte es medio tranquila, hay un gran paredón que cae sobre el río. O sea, salen del coso y entran. Salís del lago y te chupados. metes, entras chupado al río. Sí, pero pero es lento. O sea, es lento. Es un callejón largo, Sí. profundo, de color turquesa, muy profundo, a veces fondo. sí, es un gran paredón que cae a pique. A ese paredón solo podés pescar embarcado porque ni aún a principio de temporada te queda cómodo. Podría llegar a fin de temporada, pero difícil. No hay forma. No, viste todos esos ríos, viste. Si está muy bajo a fin de temporada en una de esas, Es que no desde esa punta podés ponerle una... Pero lo podés pescar únicamente ese paredón de enfrente con un gomón. Y después empieza el río. El río es bastante rectilíneo. No tiene curvas, por supuesto, pero no es un río muy serpenteante. Más vale profundo. Tiene la pared del lado oeste, es terrible como cae a pique, es el bosque, y entremezclado en el bosque los arrayanes. A principio de temporada ese bosque está sumergido y la pesca está tirando, como siempre, 1 pulgada antes del árbol, ¿no? Eso ya es así. Y la pericia del pescador es llegar ahí, y la del guía es ubicarte a la distancia justa de tu tiro en ese lugar. Y aparte es lindo porque incluso el de follaje se cierra sobre el agua, así, entonces uno puede ir metiendo la mosca entre las ramas. Sí. La pesca es, en el Rivadavia hay 3 especies fundamentalmente. Hay arcoíris, creo que es la mayor población, hay marrones y hay algunos salmones. Salmones no hay mucho, no es un río con una población importante, pero hay. Y están supuestamente a principios de temporada solamente. Solo a principio de temporada. Noviembre y algo de diciembre Y, después desaparece. y dice, por lo menos el guía con el que yo salí, que es un guía bastante bueno, que nunca pescó uno del Colegual para abajo. Es decir, que estarían solamente en esos primeros, ¿cuánto está el Colegual? 1000 metros. 1000 metros. Así que solo sería hasta ese De la boca. hasta el Colegual máximo. Y particularmente en el igual, porque uno más a la vuelta del agua y donde hay más. ¿Cuánto tiempo dura la flotada? ¿Todo el día? El día entero. La flotada regulándola es del día entero. Hay algunos lugares donde te podés bajar, hay lugares donde te podés bajar en el medio del río, porque el río, si bien es profundo, está abovedado y tiene un lomo en el medio. Entonces el guía te fondea la balsa en la mitad del río y vos no podés vadear a la costa. Tenés que pescar parado en la mitad hacia las 2 costas. Eso En la lomeada. te bajás en el lomo del centro del río. Es decir, tiene doble canal. Me llamó la atención, a pesar de que había mucha agua en noviembre, el tipo de ancla que usaban, por lo menos el hijo de Julio Sux, que es el guía más viejo que en este momento en esquina, era una especie de pera así de plomo. De plomo, es todo plomo. Tienen un molde que es como una pera medio triangular de plomo. De plomo. Un muerto. ¿Cómo se llama ese guía que dijiste? Esteban Sux, que es el hijo de Julio Sux, que es el más viejo guía que hay en este momento en la izquierda. Ese es con el que fuiste vos. Con ese salimos nosotros a flotar en esa oportunidad. Es más que le pedí una foto para poner acá todavía. La estoy esperando, pero igual yo también todavía no me conecté con él. Pero La pesca en el Rivadavia, excelente. la pesca en el Rivadavia es bien variada. Nosotros a principio de temporada pescamos con líneas de hundimiento y streamers. Toda la flotada que hicimos en noviembre fue con líneas de hundimiento y streamers. Yo usaba una Tini 130 y Juan Pablo usaba un shooting para línea 5, creo. Yo tengo que usar Un shooting 4 para línea 5. yo tuve que usar una flote. ¿Vos usaste flote? Porque no, Sí, pues se me rompió la caña. Shooting 4, ¿qué es shooting 4? Toda la- de hundimiento 4 con una caña de 5. Usaba un shooting gris con una caña de 5. Yo usaba una Tini 130 con una caña de 5. Pero había mucha agua. Había Sí. un tanto así por sobre el nivel de lo que debería haber. Y pescamos todo el tiempo con streamers. Si ustedes me dicen con qué streamers, con cualquiera.
con cualquier streamer pescamos. Probamos cuántos streamer había y con todos pescamos. Con algunos un poquito más, con otros menos, pero por ejemplo un streamer que nos anduvo muy bien es la Mickey Finn. Pescamos un montón, pero un rato largo con Mickey Finn. O sea que poca presión de pesca, tirar ¿cómo? poca presión de pesca. No había ninguna. Estaba pescando en noviembre. Claro, no había ninguna selección. Y pescamos todas truchas arcoíris. Todas las truchas que pescamos eran arcoíris. No sacamos nada. Pero unos días antes, 2 días antes que nosotros, pescaron un montón de marrones. Nosotros no pudimos pescar. Hay un lugar de la flotada, que es donde justamente un poquitito antes de donde se para, después de donde se para a almorzar, donde cuando ustedes vienen por el camino hacia el camping del lago Rivadavia para alargarse, hay un lugar donde se ve que hay como una especie de laguna, ¿no? Es grande el lugar. Desde el camino hasta el río debe haber como unos 600, 700 metros aproximadamente. Y es un lugar grande, el camino corre un poco arriba y se ve. Y hay un lugar todo un poco como inundado, son como unas lagunas, unos bañados. Sí, un mallín grande, con bastante agua. Cuando vos venís flotando por el río, hay un lugar que llegás ahí y ves que salen como unos chorrillos de agua que vienen de todo ese mallín. Ese lugar es como para parar un ratito y hacer unos tiros. Porque la primera parte es un mallín bastante profundo de agua muy quieta, casi no corre, entra en el río pero muy suave. Entonces parás y vas caminando, en algunos lugares medio que te enterrás, pero se puede caminar, y podés ver las truchas. Y ahí hay unas truchas muy buenas. Es para 10, 15 minutos, no más. Y eso Yo no sabía, eso pero- se llama el Callejón de Doña Rosa. Es el lugar más conocido, digamos, de Rivadavia. Y el problema es que cuando nosotros llegamos ya había 2 gomones estacionados y había como 6 personas ya, está todo embarcado, Estaban pescando, había claro. sacado 2 marrones lindas y ya no pescaban. Pero dicen que hay unos pescados espectaculares y es muy complicado. Justo a Toski me comentó una vez que un americano, que un español se le metió y decía no camine por acá y el tipo tuvo que sacar con el barro a la cintura. No sé. Y se enterró y el tipo cuanto más quería salir más se enterraba, ¿viste? Lo tuvieron que ir a buscar y tratar de ver que no enterrarse ellos para sacarlo. Entonces, no es como la película de Tarzán que quedas con la mano así después pero es bastante complicado, ¿viste? O sea, pero dicen que hay unos pescados espectaculares y son muy reacios a picar, no son fáciles. Sí, hacia fin de temporada, ya de enero para adelante, que creo que es la época en que estuviste vos, ya la pesca probablemente hay que abandonar los equipos de hundimiento y el streamer, y la pesca se hace un poquito más selectiva y pesca mucho con ninfa y mucho con mosca seca. Cuando yo estuve en marzo, la otra vez que estuve pescando, sí, también se da un poco esto, ¿no? Lo de pescar con ninfas o con mosca seca. A principio de temporada, con la cantidad de agua que había, sobre todo esta temporada, nosotros lo pescamos todo con línea sinking y streamer. Y después, cuando vas saliendo del río, llegás a donde desemboca el río Davia, que es el lago Verde. La última parte del río es un poquito más abierta, transcurre un poco rápido, porque ahí el río se acelera un poco, ya no es tan lento, sino que se acelera un poquito, transcurre un poco rápido. Dicen que hay pescados muy buenos. Nosotros veníamos pescamos muchísimo en toda la parte anterior del río, no sé cuánto, una cantidad impresionante de truchas y de piques. Uno de los días tal vez que más hayamos pescado. Pero curiosamente en esa última parte no pescamos nada del río. Después salimos al lago, y del lago, para salir por el otro camping del lago Verde, el guía tiene que remar un poquito. Y esa parte que el guía fue remando en el lago, ahí empezamos a pescar de vuelta. Más o menos las mismas truchas, ¿no? Es decir, truchas arcoíris de kilo. Hay una cuestión curiosa en toda la zona de Esquiel. O sea, históricamente, si vamos a mirar los registros de hace 40, 50 años atrás,
había unas arcoíris espectaculares. Vos habrás visto las fotos de Eric Gornick, la de John, pescado de 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos. Que básicamente el centro de esos pescados grandes era el Futalafen y más que nada el Menéndez. No sé qué pasó en el Menéndez, no sé qué pasó en Esquel, que salen ahora todas matrizadas, son todas iguales. Arcoíris generalmente sale de kilo hasta kilo y medio, Ya todas hace arcoíris. muchos años, no, fuimos como hace 20 años y éramos todos iguales. Y si ya se quedan todos iguales, a eso voy, pero vos mirá los registros que hay, había unas arcoíris inmensas. No te digo que sacaban todos los días, pero digamos que yo en los últimos 20 años nunca más vi una foto de ese tipo de pescado. Ahora Las te voy a... fotos eran del año 60. La de Eric Gornick y la de John, no, más allá. Más también. Pero igual son 40 años largos. Pero bueno, esto que estamos contando es un extremo Rivadavia. Otro lugar que a mí me gustó mucho, hace muchos años atrás que había ido, que es la otra punta de Rivadavia, que es donde desemboca el Carrilufú, que es el río que viene de Cholila, que es otro lago que es espectacular. Y ese es la red. No, Carrilufú es el Corcovado. Carrilufú es el que sale de Cholila. Lo que pasa es que después no sé por qué todo el mundo, siempre fue Carrilufú o Corcovado, y todo el mundo adoptó el Corcovado. Y nunca más lo nombraron como Carrilufú, la gente de los pescadores por lo menos. Este es Carrilufú, o Carrilufú. Lo que me parece que es Carrilufú. Es Carrilufú. El que sale de Corcovado. De Corcovado, eso. Bueno, yo estoy hablando de Carrilufú. Bueno, el Carrilufú desemboca en el Rivadavia. Y desemboca en una zona muy plana, de arena muy clara también. Y que, bueno, yo he pescado siempre en marzo eso. Y uno se puede meter con el agua a la cintura y con el beril que entra al lago, que está, que hay momentos que uno no se da cuenta, tira y va pescando y sin querer la corriente te va avanzando hasta que de repente te encontrás con una cinta azul marino que está delante tuyo y decís, ¿qué estoy haciendo? Empezás a recular despacito y tratar, viste, pues todo arena muy flojita y vas reculando hasta que te posicionas, primero para que no te vea el pescado y segundo para no ahogarte. Bueno, en ese lugar la cantidad de percas que había infernal y cantidad de arcoíris que había en aquel entonces infernal, e intuyo que ahora, con el avivamiento de los últimos 20 años, la marrón, debe también haber alguna que otra marrón. Y es un lugar que uno lo ve y le parece desnudo y dice, acá no pasa nada. Lo que pasa es que no hay que pescar en ninguna de las dos puntas, digamos de los dos lados, sino tratar de apuntar donde hay un lugar donde se centra la correntada, que es donde un poco más que uno puede estar con agua por la cintura, más o menos te mantenés. Te golpeaste, papás, a veces haciendo doble último, mojar la cara. Pero la cantidad de trucha de salida en aquel entonces era infernal. Era muy buena. Y a veces caminando por la costa las veías también las truchas y le tiraba directamente así como la trucha vista y también es muy buena. Ese río es uno de los ríos donde, si uno quiere pescar salmón, es uno de los ríos donde hay. Sí, hay que sacarlo también. Bueno, pero es uno de los ríos donde hay más posibilidades de pescar. Bueno, y en Cholila, de donde viene el río este también, la boca de ese río es muy linda. También es una... El paisaje es espectacular y el río tenía una particularidad que a mí me llamó la atención. La primera vez que fui, porque dije, esto como es. Pensé que estaba Cristo en el agua, porque venía el agua así, y de repente el agua así, entraba acá al río, y por acá venía el río Arroyo Pedregoso, en un pulmón del río, después seguía acá en el río. Y vi un tipo pescando acá. Y no era un chiste, uno veía semejante lago y un tipo en el lago, yo decía, como el chiste ese por las piedras, boludo. Sí, estaba por las piedras. Bueno, hay todo un banco que se forma en el lago, que es así, y uno si no se quiere meter por el río, pues se ahoga y empieza a caminar por acá, llega un momento, toda la correntada se centra acá, hace todo este giro hasta que entra adentro del lago. Entonces uno va peinando todo el río con los pies, peinando toda la costa de enfrente. Y me ha tocado una vez sacar dos salmones así, porque eran así, pero aparecían dos chapalotes, flacos, pura cabeza y pura cola. No peleaban nada, yo cuando lo vi platear, cuando se puso acostado dije, bueno, qué clave, ahora cuando arranque, No caminaron. así, debajo, no, porque eran flaquitos. Para mí no eran de soya, estaban enfermísimos. Mucha cabeza, mucha cola y poco pescado. Y después sí saqué algunos tipo kilos más o menos, esos eran dinamitas, también separados como los hijos sobre la cola y fantástico. Y los he visto, hay un lugar que es, hoy estaba viendo Slade, estaba tratando de ver si encontraba Slade de la época para traer, pero era muy poquito. Hay un lugar que se llama el Pozón del Remanso, que ahora parece que hace años lo compraron unos americanos, unos 15 años, y aparentemente lo cerraron.
Y es un lugar donde se junta la ruta que lleva al lago Cholila con el río Carrelefú y se forma una olla muy grande que hay troncos hundidos y hay una piedra muy grande al costado. Bueno, bajo esa piedra hay un par de lerces, creo que son, que tapan un poco el agua. Siempre había dos salmones impresionantes. Y un poco más arriba, donde daba un curvado del río, en un banco de arena muy clara, siempre había 6, 7 salmones, que de los buenos, y uno los veía ahí parejito, casi no se movía. Y le tirabas con todo y no pasaba nada. Y es un río que yo no creo que se haya pescado mucho. A mí no me vuelve loco, no es fácil de pescar. El agua es medio... Como una canalita. Claro, muy difícil, no tienes dónde meterte, es todo muy... Está incorporado. ¿Qué pareja? O sea, vos sos del remazo, lo conocés, viste lo que es la olla esa. Y ahí hay muy buen pescado, el tema es cómo lo sacás. Y ahora está cerrado, aparentemente, ya no podés meterte del otro lado como lo siguen. Y en Cholila vale la pena, yo creo que uno de los lugares que yo me mato por día es el río Tigre, que no lo conozco, está del otro lado, donde también dice que entra salmón. Y ese es muy, de un amigo mío que ha ido. ¿Qué entra el salmón? ¿Qué salmón? El cerrado. Ah, está moviéndose dentro de todo ese periodo. Claro, y aparentemente al Tigre llega, que está en la otra punta del lago Cholila. ¿Qué más tenemos? No, después nos quedaría... Hay un lugar que nos queda que es muy bueno, y eso no había que dejarlo pasar. ¿Cuál? El arroyo pescado. Ah, sí, ahora te lo dejo a vos eso, porque yo no lo conozco. No, acá es curioso el mapa, curioso, en realidad no es curioso, pero Mario trajo un mapa que es un tanto antiguo. Obsoleto. Claro, pero fíjate que es tristemente obsoleto, porque este mapa marca 4 lagos y marca 1, 2, 3 ríos que ya no existen. Porque este mapa marca el lago Situación, el lago 1, el lago 2 y el lago 3. Y los arroyos que los unían. El río 3, el río 2, el río 1. Todo eso hoy está debajo de una represa que además, hasta el nombre es triste, porque la represa se llama Amutuikimei, que en la lengua quiere decir belleza perdida. Déjame pasar un bocadillo solo. Una vez hablando con Alan Fraser, que Alan Fraser era ingeniero forestal que había venido, asesor forestal de la corona británica, había venido a trabajar en eso. Y me comentaba en los Andes que no sé qué cálculo de millones de metros cúbicos de madera quedaron abajo, pues no cortaron ni un solo árbol. Y decía que no había país, por rico que fuera sobre la tierra, que se diera el lujo de dejar semejante riqueza enterrada y tirada. Y eso me lo corroboró. Un día venía de Bariloche y me encuentro con un auto y veo 2 tubos de caña. Y le digo, ¿cómo anda la pesca con mosca? Entonces me encontré con pescas y empezamos a hablar. Y el tipo, empezamos a hablar de estos temas y él me dijo que era muy amigo de la Rivière, que ha sido 2 veces director de Parques Nacionales, uno hace poco tiempo y otro en los años 70. Y dice que él se peleó con la Rivière directamente. O sea, reputeamos la Rivière porque decía que él decía cómo puede dejar todo eso bajo el agua. Y al final dice, no se cortó ni un árbol, nada, así se cerró la represa y se entró a inundar y chao, quedó todo ahí. Y está todo el bosque original ahí paradito. No se pagó Y algo. contaminó todo. Sí. Para no armar más quilombo. Bien, te dejo lo del arroyo pescado, porque yo no lo conozco, así que... No, el arroyo pescado es una... Digamos, siempre hablamos de Spring Creek y hablamos americano de Spring Creek, que acá todo el mundo se denomina cierto río como Spring Creek. Yo es el único que conozco que a mi criterio es Spring Creek, o lo he visto. Y Spring Creek significa que es un río de agua surgente. O sea, no tienen nacientes del cielo ni tiene afluentes de ningún tipo. Sale de la nada y transcurre por ciertas planicies, generalmente son lugares de aguas bien quietas, no son muy torrentosas, pero no tienen afluentes fuertes, sino que el agua surge y se la puede ver. El agua de color negra, como el agua de laguna, como puede ser el Capón de Urrutia en Madariaga, como en las perdices en su época, que una veía totalmente negra, pero metías el brazo y te ves todo. Y tiene una población muy importante de pejerreyes, de percas y de arcoíris, si bien también me han dicho que hay marrón. Yo no sacaba arcoíris tan solo. Pejerreyes sacó un amigo mío, percas he sacado yo, las percas serían negras, pero negras salvajes, justamente para mimetizarse.
Y es fantástico ver en su naciente, donde hay un lecho de una grava de color gris, la cantidad de pescado que hay. Uno ve de a 4, de a 5 truchas, ve una pastoreando por allá, otra está en el fondo, todo como mirando la supuesta corriente, que hay muy poca. Y me pasó una cosa muy linda, porque había, supongamos que este es el río, yo venía caminando en esta dirección y había un bracito. Entonces, cuando llego al bracito lo salto, sigo pescando, cuando vuelvo lo veo el bracito, no sé si entre el otro lado era un plazo de 20 metros. Y me pareció como que, no sé si de nivel distinto, no me animaba a saltarlo como antes. Entonces dije, bueno, sigo hasta allá, algún lugarcito voy a encontrar para saltar. Y cuando llego, ahí se acaba. Y digo, ¿cómo puede ser? Si tenía correntada. Entonces en la olla que se formaba, que era como esto, empiezo a prestar atención y empiezo a mirar y veo que todo el barro borbotea como si estuviera hirviendo. Y era el agua que venía surgiendo de ahí abajo. La arena subía y bajaba.